Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más interesantes de la ciencia moderna. Es la historia de cómo la psicología, después de mucho tiempo, redescubrió su objeto de estudio más esquivo y a la vez el más importante de todos, la mente humana. A ver, suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la psicología pensara sin estudiar el pensamiento? Pues aunque parezca mentira, durante décadas el campo de la psicología intentó, de forma deliberada, no mirar dentro de la cabeza de las personas. Vamos a ver cómo y por qué se le dio la vuelta a esa tortilla. Y es aquí donde entra en escena el protagonista de nuestra historia, el cognitivismo. El movimiento que lideró una auténtica revolución para devolver la mente al lugar que le correspondía, al centro del escenario. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Pensemos en un iceberg. Durante años, la psicología se quedaba solo en la punta, en lo que se ve, lo que la gente hacía, su comportamiento. El cognitivismo, sin embargo, se atrevió a bucear para ver qué había debajo del agua. Empezó a hacerse las preguntas clave sobre esos procesos que no se ven. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo guardamos un recuerdo? ¿Cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro? Fue, un cambio de enfoque radical. Y ojo, que no hablamos de una corriente minoritaria. Para nada. El cognitivismo se impuso con una fuerza tremenda, redefiniendo por completo la psicología académica y, de paso, sentando las bases de la neurociencia moderna tal y como la conocemos hoy. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de esta revolución, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a un mundo donde, para la psicología, la mente era una especie de caja negra que era mejor no abrir. En esa época, el rey indiscutible era el conductismo. Su premisa era muy clara. Si no se puede ver y medir, no es ciencia. Así de simple. Se centraba en el famoso binomio estímulo-respuesta, ignorando por completo los pensamientos o las intenciones. Y aunque sus principios siguen siendo útiles en algunas áreas, la verdad es que dejaba fuera la mayor parte de lo que nos hace humanos. Y esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda, la visión conductista, una persona que básicamente reacciona a los estímulos, casi como un autómata. A la derecha, la visión cognitivista, que es mucho más rica y compleja. Aquí, la persona interpreta, procesa información, crea significado. Vamos, que no solo reacciona, sino que actúa. Esta cita de Mario Carretero lo clava. No fue solo un cambio de método, Fue un cambio fundamental en cómo se concebía al ser humano. Se pasó de ver a las personas como marionetas del entorno a verlas como las arquitectas de su propia experiencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se produjo este giro de 180 grados? Pues no fue cosa de un día para otro, sino una especie de tormenta perfecta, una confluencia de factores que prepararon el terreno para la revolución cognitiva. Me gusta mucho esta forma de verlo de Albert Hilgen. No se trata de demonizar al conductismo, que tuvo su mérito y fue una etapa necesaria. Se trata de entender que fue una etapa limitada. La psicología, sencillamente, ya estaba lista para madurar y para abrazar la complejidad de la mente con herramientas nuevas y mucho mejores. Y esa tormenta perfecta tuvo 4 ingredientes clave. Primero, el propio conductismo empezó a hacer aguas. No podía explicar cosas tan humanas como el lenguaje o la creatividad. Segundo, y esto fue un bombazo, aparecieron los ordenadores. De repente teníamos una metáfora increíble. Y si la mente funciona como un software, con sus datos de entrada, su procesamiento y sus resultados, de ahí viene, por cierto, toda la inteligencia artificial. A esto le sumamos un clima intelectual más abierto y, por supuesto, el simple deseo de volver a explorar ese universo que tenemos dentro de la cabeza. Es crucial entender esto. No fue como darle un interruptor. Fue más bien como una marea que fue subiendo poco a poco. Una condensación gradual de ideas que venían de distintas disciplinas hasta que finalmente formaron un cuerpo teórico sólido y coherente. Y esto nos lleva a la idea central que propuso el cognitivismo y que lo cambió absolutamente todo, la del ser humano como un agente activo en su propio conocimiento. Esta fue la metáfora que lo desbloqueó todo. Pensar en la mente como un sistema que procesa información permitió estudiarla de una forma científica y sistemática, y las implicaciones de esto son enormes. Por ejemplo, todo el diseño de las aplicaciones del móvil o de las páginas web se basa en entender cómo procesamos la información para que la experiencia sea intuitiva. Y así es como funciona, a grandes rasgos. Al leer una frase, no solo se ven letras. Primero, se adquieren los símbolos. Luego, se representan como palabras con significado. Después, se transforman en una idea completa y finalmente se recupera para entender el mensaje. La mente no es un simple espejo del mundo, es un taller que está en constante funcionamiento, un proceso activo y dinámico. Muy bien, ¿y qué nos deja todo esto? ¿Cuál es el impacto duradero de esta revolución y por qué sigue siendo tan importante hoy en día? Pues este es el punto crucial. El cognitivismo devolvió a la mente al lugar que le correspondía. Ya no era un fantasma en la máquina, sino el objeto de estudio central, legítimo y fascinante de la psicología.
Y su legado es inmenso y muy práctico. Al proporcionar un marco para estudiar los procesos mentales, construyó el puente hacia la neurociencia actual. Y de aquí nacen aplicaciones tan importantes como la terapia cognitivo-conductual, uno de los tratamientos psicológicos más eficaces que existen, que se basa precisamente en esta idea. Podemos cambiar cómo nos sentimos si cambiamos cómo pensamos. Y para terminar, una pregunta para la reflexión. Si no somos receptores pasivos, sino constructores activos de significado a partir de la información que recibimos, ¿hasta qué punto la realidad que percibimos es una creación única de nuestra propia mente? Una idea poderosa que sigue hoy en día en el centro del debate. Muchas gracias por la compañía.